Bienvenidos a un nuevo episodio del Fitness CX Podcast, este espacio donde hablamos acerca de experiencia cliente en la industria del fitness y fuera de ella también. Episodio número 29, muchas gracias por estar viendo esto, por hacerlo llegar a gente que creas que le pueda aportar valor. La verdad que siempre digo que esto es de la industria del fitness, pero en realidad aplica a cualquier otra industria. De hecho, lo que vamos a hablar hoy, que es la voz del cliente, ahora os comentaré mi invitado y todo eso, es transversal a cualquier industria, así que gracias de antemano por hacerlo llegar a personas que tú creas que les puede ser interesante. El episodio 28, el episodio de la semana pasada, fue con Tony Brocal, episodio de fitness, hablamos de la industria, la conversación partió de un artículo que él escribió y de ahí pues desarrollamos ideas y fue un gustazo siempre ver con Tony, quedó muy bueno, tuvo muy buen feedback, está ahí en el canal, vayan a verlo. Y este episodio 29, como os decía, hablo acerca con mi invitado, de la voz del cliente. Mi invitado es Julián Bedoya, es una persona que conocí a través de LinkedIn, en la que las redes sociales, la verdad que es una pasada que puedas conectar con gente con tus mismos intereses. Esto es genial porque, sobre todo cuando hablamos de experiencia cliente, puedes buscar de un montón de industrias. Entonces, así como conecté con Carlos Hernández, con Luz Hernández de Hola Luz, Daniel Cedeño, consultor, y ellos también han estado en el podcast y hemos hecho esas conexiones a través de las redes sociales, en este caso de LinkedIn. Y es genial porque Julián habla mucho de la voz del cliente. Yo por eso quería invitarlo. Él hace muchos contenidos, tiene un formato que se llama Quick Talks, que puedes ir allí y conectarte gratuitamente. Tiene un montón de recursos en su perfil, en su web. Ahora van a hacer una cosa que se llama Chismes con Sentido en la empresa en la que está, ahora os comentaré, pero todo girando en capturar la voz del cliente. Y de eso estuvimos hablando. Hablamos de la voz del cliente desde el punto de vista conceptual, también desde el punto de vista de negocio y cómo impacta en la innovación. Eso me encantó. Una frase que comentaba que es innovar, se puede innovar más si se escucha más, y esto en la industria del fitness y en cualquier industria debería ser como un mantra, ¿no? De siempre prestar atención, escuchar y observar qué está pasando en el consumo del producto o servicio. Y hablamos también acerca de cómo se cultiva una actitud de escucha activa. Hablamos acerca del punto de vista de que la voz del cliente no es la encuesta solamente, es la historia, es la narrativa que hay detrás, y ahí nos enrollamos bastante porque Julián tiene muchos conceptos muy interesantes ahí. Hablamos, como no, de cómo medimos la voz del cliente, que si está bien, que si está mal, que si es justo, que si hace falta más allá del NPS, en fin, hablamos de un montón de conceptos relacionados con esto, siempre pensando en la importancia troncal y estratégica que tiene la escucha activa de la voz del cliente. Y bueno, Julián es el líder de CX en Resolve, una empresa de IA que analiza llamadas y texto para sacar conclusiones y fortalecer y hacer estrategias de CX. Además es profesor de servicio y experiencia en la Universidad de AFIT en Colombia. Crea un montón de contenidos, vayan a verlo, ahí lo comentamos en una parte en la conversación, pero en su perfil de Julián Bedoya Jiménez están todas esas cosas. Es muy abierto a conversar y a tomar café y compartir todo lo que él sabe. La verdad que me la pasé genial. Como os decía, tiene estos formatos de Quick Talks donde puedes ir allí. Ahora con Resolve van a hacer un encartado, unas acciones que se llaman Chismes con Sentido, que está muy, muy interesante porque, bueno, es hablar un poco de cómo sacarle el máximo provecho a la voz del cliente y la verdad que me encantó haber hablado con Julián, aprendí muchísimo y nada más, les dejo aquí con esta conversación acerca de la voz del cliente con Julián Bedoya. Chao. Hola, Julián, ¿cómo estás? Sí, hola, Juan, muy Ah, bien, todo por acá, te escucho perfecto. perfecto. Oye, buenísimo que nos pudimos conectar. ¿Tenemos cuántas horas de diferencia? 7, 8, no sé. 7, 7. Por asegurarme, estás en Bogotá, ¿verdad? no, en Medellín. Medellín. Mira, uy, esa es la confusión que no puede pasar, ¿no? O no, no hay Sí, problema. sí, sí, no, normal, normal. Entre nosotros nos damos cuenta de una aquí, los colombianos, quién es de Medellín y porque el Ya. acento es muy, muy, muy fácil de identificar entre nosotros, pero no, total. Fíjate que nosotros también en Venezuela, ahí está la gente que habla con acento caraqueño y el resto. Entonces ya nosotros sabemos quién es quién, si eres de Maracaibo, si eres de Valencia, si eres de no sé dónde, así que eso es lo típico, ¿no? En los países. Oye, gracias, tío, gracias por tu tiempo, por aceptar esta conversación conmigo para hablar un tema que a mí me apasiona, que es el tema de la voz del cliente. Así que te agradezco ya de entrada
que hayas reservado aquí un ratico para estar aquí conmigo. No, bueno, no, con todo el gusto, Juan, para conversar aquí con todo gusto. Claro que sí. Tú, tú sabes que yo te sigo mucho en redes sociales, lo habíamos comentado en LinkedIn, sobre todo de tus posts, y ahorita vamos a hablar de eso, del tono que le das, que me encanta. Y sobre todo el tema de las métricas de la voz, la captura de la voz del cliente. Generalmente la gente habla de la voz del cliente como la encuesta. Ujú. Hablamos de la voz del cliente como ese formulario, ¿no? Ese formulario estéril ahí que queda por allá y tal. Y de las cosas que hemos conversado y tal, me gustaría empezar simplemente para abrir un poco la veda, cómo tu visión acerca de qué es un buen programa de voz del cliente. Sí, bueno, mira, ahí la conversación y la discusión y el debate es muy chévere acerca de la voz del cliente, precisamente porque para muchos y es muy común encontrarse que se habla de la voz del cliente como lo que se recopila por medio de encuestas, de cuestionarios, de escalas de medición, de NPS, de Customer Satisfaction, de Customer Effort Score, eh, y, y se ha olvidado realmente lo que significa escuchar al cliente. Escuchar al cliente como un ser humano y lo que el cliente quiere contar. Es que la voz del cliente es lo que el cliente quiera contar, lo que su historia, sus vivencias. Cuando hablamos de experiencia del cliente, hablamos de vivencias de un ser humano, vivencias con una marca. Si estamos hablando en el caso tal de la experiencia del cliente, es nuestro cliente, nuestra marca, la marca que tiene contacto con él, se relaciona, interactúa y le presta un servicio. Entonces, cuando hablamos de la voz del cliente que está en ese rol de cliente, que es un humano, pues esa voz no debería de tener filtros, escalas de medición, ni nada de eso. Debería de ser, cuéntame lo que sientes, cuéntame lo que piensas, cuéntame lo que hiciste, por qué lo hiciste. Y es algo que ya sabíamos hace muchos años. Yoji Akao creo que fue el primero que empezó a hablar de la voz del cliente a nivel de cómo las organizaciones podían usar y aprovechar la voz del cliente para desarrollar mejores productos y mejores servicios para el cliente. Y básicamente era recopilar información cualitativa del cliente que estaba en su narrativa, recopilada con técnicas que tienen toda, toda, digámoslo, la historia y hoy siguen siendo vigentes. Y es básicamente sentarse con un cliente, a hacerle preguntas, a escucharlo, a asombrarse con lo que está contando, a no juzgar lo que está diciendo, a permitirle ser el cliente, la cliente, en toda su expresión. Y cómo toda esa información que podíamos recopilar nos ayudaba a entender, a conocer ese cliente en su contexto, con sus dinámicas, y tomar y usar esa voz del cliente para nosotros en nuestra organización desarrollar mejores soluciones, atenderlo mejor, ser más empático con él o con ella, etcétera, porque es que en esa narración, en ese discurso es donde estaba la riqueza que podíamos nosotros y a la que le teníamos que hacer honor como ser humano que es. Y Claro. bueno, y para mí un programa de voz del cliente tiene que tener protagonismo en el ingrediente cualitativo, en el discurso y en la narrativa, en la conversación del cliente, porque ahí es donde está su riqueza. Y las métricas, en realidad que hoy se habla mucho pues de las métricas de escalas de medición, porque hay muchos tipos de Claro. métricas, pero esas de puntear, como el NPS, pues en realidad se quedan muy corticas para expresar todo lo que un cliente puede decir. Oye, me encanta lo de que la voz del cliente sí que son, o sea, la escala del NPS y todas estas cosas son medio estériles, porque sí recomienda, pero ¿por qué me recomienda? Sí, es poco esfuerzo, pero ¿en qué sentido? ¿En qué contexto? Entonces como que es una métrica muy vaga, ¿no? De ese sentido,
porque se pierde la narrativa que dices, ¿no? La historia, que eso es lo que a mí me gusta mucho, sobre todo en el fitness, porque siempre preguntamos cosas como, por ejemplo, ¿a qué vienes al gimnasio? ¿A perder peso, a ganar músculo, etcétera, etcétera? Cuatro o cinco, ¿no? Las clásicas. Pero preguntamos muy poco en cómo te estás sintiendo durante este viaje, cómo te estamos haciendo sentir. ¿Has sentido algún cambio? Esto es algo que en un programa de voz del cliente que pone a la persona, al cliente en el centro, es cómo se escala. Esto es muy difícil, esto es una cultura de escucha, esto es un programa que tiene inicio, fin. Desde tu experiencia, cómo se hace esto? Sí, pues mira, sí, entre más abierto mejor, entre más abierto mejor porque podemos descubrir más. Y hay una cosa particular y es que las empresas pueden innovar en la medida en que descubran más. Cuando las empresas no descubren, no tienen capacidad de innovación. Es decir, cuando tus preguntas son demasiado cerradas, demasiado puntuales, no queda lugar sino a corregir errores, pero no queda lugar a crear cosas nuevas. Necesita cultura, sí, necesita evidentemente cultura en una organización y yo diría que es una cultura de muy del humanismo, muy de que las personas dentro de una organización sepan que los clientes son otros humanos que quieren ser escuchados y, y más que verlos como el cheque cierto, La el, membresía, ¿no? La cuota. sí, la cuota no, son personas con las cuales vale la pena relacionarse. A veces lo vemos difícil de escalar, claro, e incluso muchos, digamos, lo que cuando llegó una oleada grande de usar encuestas, las encuestas prometían el escalado, pero desde una perspectiva cuantitativa, porque la perspectiva cualitativa parece no ser escalable, ¿sí o no? O sea, como, e Claro. incluso cuando yo digo voy a escuchar clientes y me reuní con 10 clientes y mira lo que me encontré, y a uno le dicen, pero si tenemos, no sé, 100.000 clientes, ¿qué me dicen 10 clientes? Pero eso incluso tiene un desconocimiento grande de lo que significa y es que cuando yo busco información cualitativa, lo que importa no es la representatividad estadística, porque esa información no es información descriptiva, sino que es una información que es propia de conocer el fenómeno o propia de observar qué es lo que está sucediendo. Y ahí aplica un principio muy distinto, que es el principio de la saturación temática o saturación de categorías. Y es que cuando tú no descubres nada nuevo es porque ya lograste entender el fenómeno que estabas tratando de entender. Y eso es dinámico, eso no es estático. Cuando hacemos una encuesta, lo que hacemos es tomar una foto, pero Claro, cuando conversamos con el cliente, lo que hacemos es grabar una historia, filmar una película, y eso, y eso tiene un dinamismo, eso es cronológico, va fluyendo en el tiempo, y el abordaje cualitativo siempre es así. Hoy en día, hoy tenemos la capacidad de escalarlo, porque hoy en día tenemos herramientas que nos permiten ese entendimiento cualitativo, incluso que todavía necesitamos hacer de forma cualitativa, identificar qué es lo que está diciendo un cliente que lo dice de muchas formas. claro. Dice lo mismo, pero con diferentes palabras y con diferentes frases. Lo podemos, hoy nos apalancamos de la inteligencia artificial, por ejemplo, para poder escalar una escucha, pero que no debe dejar de tener un componente humano en su interpretación, en su significado. La inteligencia artificial nos ayuda un montón a escalar, pero no dejamos y hoy tenemos que seguir entrenando los algoritmos con humanos, calibrando con humanos, porque si no, entonces la inteligencia artificial se va por el lado que no es, que tiene la Claro. capacidad, pero a veces pierde la dirección y el humano la está enfocando en dirección todo el tiempo. Entonces, yo creo que la escalabilidad hoy no es tanto problema con eso. Podemos escuchar la verdadera voz del cliente
ya hoy sin problemas de escalabilidad, incluso para quienes necesitan esa escalabilidad. O sea que al final entonces no es un problema de tecnología, pues ya hay tecnología para hacer cosas, hay método, hay estrategias, hay tácticas para hacer todas estas cosas. Si bien también comentabas antes que sí hay una cultura que debe estar, una cultura de escucha, ¿no? Para que una organización diga, hay personas aquí dentro que están consumiendo nuestro producto, nuestro servicio, tenemos unas tecnologías, tenemos que empezar a pensar en hacer un programa de cómo hacemos para capturar todo este feedback y cómo hacemos digamos, para organizar y para poder innovar, lo que decías que me gustó mucho, ¿no? De innovar si descubrimos más. Pero ¿por dónde se empieza? Imagínate que alguien de una cadena de gimnasio nos está escuchando, unos gimnasios, y dice, oye, mira, sí, yo era de los de enviar encuestas, yo enviaba encuestas. Entonces, ¿qué mejores prácticas ves tú en otras industrias? O no sé si vas a un gimnasio, creo que me habías comentado que estabas empezando a ir a uno. ¿Cómo era, por dónde empezaría un negocio a empezar a implementar programas de escucha del voz del cliente? Sí, mira, sí, y puedo contar mi experiencia personal e incluso lo que te decía, la cultura sí es muy importante, la actitud de las personas es muy importante. Y a veces ignoramos es qué es lo que mueve la cultura, qué es lo que propulsa la cultura, y si nosotros tenemos presente y somos muy conscientes qué es lo que mueve la cultura de una empresa, podemos hacer que esa escucha sea algo más natural, que esa escucha se vuelva un hábito. A veces es muy común encontrar que las culturas de las organizaciones se dice así como a viva voz. La cultura es la forma en la que se hacen las cosas dentro de la empresa. Esa es la evidencia de la cultura. Eso es lo que puedes observar de la cultura, pero que mueve la forma en que se hacen las cosas. Y la forma en la que se hacen las cosas es movilizada por las creencias del grupo, las creencias culturales, qué es lo que cree el grupo empresarial, incluso cuando en un grupo empresarial grande, cada área empieza a generar subculturas y entonces está la subcultura de CX, de Customer Experience, la subcultura de ventas, la subcultura de, no sé, del área logística, del área de abastecimiento, y cada subcultura tiene unas creencias distintas e incluso se observan y dicen, ah, mira, es que los de ventas dicen tal cosa y son así, están manifestando esas diferencias subculturales. Ahora, eh, esa cultura de la escucha puede ser transversal, pero si nosotros creemos que escuchar es algo valioso y que es algo importante y que con eso Claro. podemos hacer algo, que con eso podemos transformar el negocio, la forma en que hacemos las cosas y generar resultados positivos para esas personas que se llaman clientes y para nosotros como empleados o colaboradores de una organización. Hace poco, por ejemplo, yo lo planteo de la siguiente forma y con lo que tú decías ahorita. Los objetivos de una persona que va a un gimnasio los reducimos a tres o cuatro objetivos. Entonces, ¿qué quieres? A, B o C y no existen más objetivos. Y si una persona dice, no, es que yo quiero ir a un gimnasio porque me parece divertido. Si le Ujú. damos las tres opciones que acabas de decir, ganar masa muscular, perder peso o la otra no me acuerdo, Sí, la que sí, o cualquiera. Eso, por una lesión, recuperación de lo que sea, sí. te perdiste un montón de razones por las cuales una persona va a un gimnasio. Tuve una experiencia muy chévere el primer día que llevo 3 meses yendo al gimnasio, siempre he sido un perezoso de los gimnasios y hace días escuché el término que dijiste de ¿cómo era? La, Ah, la sí, intimidación, intimidación. intimidation, eso. Esa, La, ajá. la intimidación, porque sí, claro, o sea, ver a todas las personas que llevan años luz de ventaja, uno dice como, hoy no, ¿cierto? Y las dinámicas culturales de un gimnasio también pueden generar cierta aversión para muchas personas. Lo curioso es que yo soy muy lector, entonces yo soy muy curioso, buscador y cosas, y yo mismo, cuando fui a un gimnasio, yo ya iba con mi plan. O sea, yo soy como de Ok. esos
de esos usuarios que ya van súper dateados, mejor dicho, o sea, yo soy de esos clientes con los que, pues, hay que escucharlos muy bien porque Claro. puedes cometer errores con un cliente que viene muy dateado. Entonces Ujú. y escucharlo es muy importante porque le dices cosas que pueden ser irrelevantes para el cliente si no lo escuchas bien. Pero fue muy curioso porque me encontré un entrenador que me escuchó y me dijo, ah, ¿cómo estás? ¿Y qué querés? Me hizo una pregunta, ¿qué querés? ¿Qué estás buscando? ¿Qué querés lograr? Me hizo una pregunta abierta. No me dijo, ¿querés perder peso, ganar masa muscular o es? Yo le dije, Ujú. no, es que yo ya tengo un método y le mostré la documentación que tenía y mira, aquí lo tengo. Ah, está muy chévere. Yo tengo también más información de ese método que tú dices. Te la puedo compartir. Se generó una conversación donde él me Bien, escuchó, conectó conmigo, resonó conmigo porque lo que me dijo iba en consecuencia de lo que escuchó. claro. Y básicamente el método, yo le digo a la gente de forma muy chistosa, yo busqué un método para ir al gimnasio y ejercitarme para perezosos, donde voy 2 veces a la semana, media hora cada Bien. vez, Ujú. el método de perezosos y perfecto porque estoy súper juicioso, no he fallado Pero y ha eso sido está muy chévere. bien porque te creas el hábito y al final es lo que te resulta a ti. Es lo que, lo bonito de esto del ejercicio físico es que igual te lo pasas bien. Hay gente que, yo por ejemplo, bueno, voy al gimnasio y veo a alguien que se la pasa media hora en una elíptica, yo digo, esa persona está loca, cómo vas a durar? Pero hay gente que le encanta la elíptica, entonces es tan diverso, pero claro, hay que preguntar para poder saber y poder generar más vínculos como el que tú recibiste. ¿Y luego qué pasó? ¿Luego tuviste más interacciones o no? Sí, no, pues ya ha sido muy o sea, como él sabe que estoy en ese método, ha sido muy chévere porque antes me ha ayudado y me ha dicho, como ven, ya han sido cosas muy puntuales, como corregir posiciones, hacerlo de mejor forma, toda la cosa, pero siempre conectado con el objetivo y el método que yo había como usuario o cliente, yo había establecido, ¿sí o no? Ujú. Lo dijiste ahorita, que hace una persona media hora en una elíptica, pues acércate y preguntarle. Claro. No hagamos supuestos, ¿sí o no? Ahí es donde está la Mm, voz del cliente, no hagamos supuestos. Preguntémosle, ¿qué historia hay detrás de eso? claro. Pero esa curiosidad, ¿no? Esa curiosidad y esas ganas de preguntar y de indagar y siempre buscar, que hablábamos que era una cultura, una actitud, una creencia de grupo, para el gimnasio que nos está escuchando y volviendo a la pregunta de por dónde empiezo, ¿no? Si yo soy un gestor de un gimnasio, tengo mi equipo de entrenadores, de los monitores de clases, las personas que dan las clases y el aeróbics y tal. Digo, chicos, se acabó la enviadera de encuestas, tenemos que empezar a hacer cosas nuevas. ¿Por dónde empezarían desde tu punto de vista? Ah, bueno, a mí me encanta mucho, incluso lo voy a poner de la siguiente forma, con las personas que nunca interactúan con un cliente. Y es que interactúen. La persona que trabaja, digámoslo, la persona que trabaja en finanzas del gimnasio, la persona que está encargada de las compras, de las máquinas. Hey, hoy, una semana, el tiempo que más se pueda, andate al espacio, a la sala del gimnasio a observar, porque la observación es una técnica perfecta. Mm, Segundo, a preguntar, a conversar. y, y trae toda esa información y sentémonos. Es muy curioso porque la gente no lo hace, pero cuando lo hace y cuando esa tarea se vuelve, hey, hoy salgamos al campo del gimnasio, ¿cierto? A movernos en donde están las personas, a interactuar con ellas, a observarlas y a conversar con ellas. Empezamos a descubrir y es muy curioso porque la historia siempre es la misma. La gente es como, wow, wow, o sea, la gente mm, se sorprende con las cosas que encuentra. Entonces yo creo que ese es por dónde empezar, por ahí, porque por ahí se crea sensibilidad, se empieza a trabajar en la interactuar, en perder yo sé que hay personas que tienen temor de conversar con otros, de acercarse a otros. eh,
pero naturalmente necesitamos interactuar con los otros para poder, pues para poder mejorar la forma en la que hacemos las cosas. No la podemos hacer, no las podemos mejorar encerrados. Entonces, eh, esa es una forma de empezar no solamente con, hey, el entrenador, hey, la persona de la recepción, a que interactúe más, sino también los empleados del back, que los empleados del Ujú, back, el que está decidiendo qué máquinas comprar, le conviene mucho conversar con esos usuarios. ujú. Eso es muy interesante porque generalmente se delega a la persona que está más cerca del cliente hacer esa interacción. A los de recepción, a los de ventas, si es que hay departamento de ventas, pero sí que es verdad que es muy interesante eso que decías de crear sensibilidad, porque yo siempre digo que hay muchas oportunidades por ahí entre las personas que hay, oportunidades de interacción, oportunidades de pequeños momentos, de momentos wow, y luego ideas que pueden ser fantásticas que se pueden llevar al servicio, ¿no? Es como, oye, al servicio fitness me refiero. Oye, que mira, que resulta que tal cliente nos propuso tal cosa y que terminó siendo un producto en servicio. De ahí viene la parte de innovación, ¿no? Pero tú en la universidad, y perdona que vaya un poco por otra línea, tú enseñas esta parte, ¿no? De diseño de producto, Sí, enfocado con experiencia de cliente. sí, bueno, no, es curioso. Yo tengo, es muy curioso. Yo doy clase en la Universidad de AFIT en Medellín. Tengo dos clases, una clase es de servicios y experiencias. Entonces, muy curioso pues porque es la conexión de servicio y experiencia. Y esa es otra discusión súper amplia porque también lo que yo veo todo el tiempo es que hay una confusión grande entre lo que significa servicio y lo que significa experiencia. Y la otra clase que doy es una clase de diseño de producto. Y esa clase de diseño de producto es una clase que empieza así. Hey, vayamos a observar. Hey, vayamos a preguntar. Sorprendámonos. Momento ajá, momento wow, ¿qué pasó? Eureka. Porque es que descubriendo y sorprendiéndonos es que llegan las ideas que van a hacer, que van a cambiar la forma en la que hacemos las cosas, ¿cierto? Entonces la innovación en experiencia también debe partir de ahí. Muy curioso porque en experiencia de cliente yo siempre digo, hay una versión de la experiencia del cliente, un enfoque que está todo el tiempo dando vueltas en corregir errores, en corregir errores, en corregir Ya. errores, y es como el hámster en la rueda. O sea, entonces, tal indicador se cayó, ¿qué tenemos que hacer para corregir? Y vuelve. Entonces es una lógica de la mejora continua, pero esa Ujú. lógica de la mejora continua no genera posiciones estratégicas, no crea grandes cambios en las organizaciones, sino pequeñas correcciones. Eso está bien, hay que hacer correcciones, pero si quieres hacer cosas distintas, necesitas pues plantearlo de otra forma y hacer cosas distintas es finalmente lo que en una organización genera posición estratégica. La posición estratégica no se genera por hacer las cosas mejor, sino por hacerlas diferentes al resto. Claro. Y esas marcas que hacen las cosas diferentes al resto son las que finalmente tienen más capacidad de conectar con una audiencia en específico, de ser más relevantes y de finalmente ni siquiera competir con los otros, sino de tener su propio espacio, Ujú. de ser originales y por ese lado cambiar las reglas del juego e innovar. Claro, y está esa parte que es muy interesante de ser distinto desde el punto de vista de producto, de servicio, experiencia cliente, de cómo te perciben, de cómo te relacionas con los clientes, pero en el fitness pasa algo que también es muy de tribu, ¿no? Como la mayoría de los gimnasios, excepto si hay una actividad que sea outdoor, pero la mayoría pasa dentro de un establecimiento. Entonces ahí se generan esas comunidades, ¿no? Entonces siempre he escuchado el debate de hagamos las cosas distintas, hagamos un producto, un servicio, una experiencia cliente con unos procesos que están fantásticos para crear comunidad con la gente, con nuestra marca. Y luego está la otra vertiente que es hagamos los procesos tal, tal, tal,
y dejemos un espacio presto para que las comunidades se hagan solas ahí dentro. Hay como esas dos vías de pensamiento. En cualquier caso hay que escuchar, en ambos casos, ¿no? Sí, 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 en ambos casos hay que escuchar. Muy curioso que muchas empresas tratan de irse como en ser parte activa de las comunidades, pero las comunidades no deben depender de una empresa. O sea, si realmente son comunidades, deben de ser autosostenibles, ¿cierto? Es muy curioso porque normalmente las comunidades emergen siempre con un líder y si ese líder no está, como que la comunidad tiene la tendencia a desaparecer, ¿cierto? Mm, Entonces, todavía es algo relativamente difícil como de atrapar para una empresa, que una empresa realmente sea el líder de una comunidad como tal o de una tribu. Muy poquitas lo han logrado, digo yo, muy poquitas, pues como mm. los casos de toda la vida, ¿cierto? De Apple. Sí, en el fitness hay algunas marcas Pero muy sí. referentes de cadenas muy grandotas como por ejemplo Planet Fitness en Estados Unidos o Ujú. Smart Fit en Latinoamérica o Basic Fit aquí en Europa que son Anytime Fitness, son como, claro, lograron una capilaridad de marca tan grande de miles de clubes que ya por simple vista los ves. Entonces como que creas cierta, así yo voy a este tipo a este gimnasio, ¿no? Y creas la tribu. Ahora bien, de ahí a que en el fitness estemos haciendo buena escucha activa, ahí ya no lo tengo tan claro. Ahí no lo tengo tan claro. Oye, Julián, buenas prácticas, o reformulo, los errores más comunes a la hora de hacer un programa de voz del cliente. Mira, pero yo te quería apuntar ahí en eso un poquito porque es una discusión que se presenta. Por ejemplo, muchas veces yo pregunto por gimnasios y pregunto por hacer ejercicio, porque es muy curioso porque la experiencia del gimnasio y la experiencia de hacer ejercicio no necesariamente tiene que ser una experiencia siempre de emocionalidad positiva, siempre de placer y de hedonismo. En algunos casos es una experiencia de esfuerzo, de que implica retos, ¿sí o no? Y Ujú. entonces es muy curioso porque el tema de los gimnasios emerge. Ahorita que nombraste SmartFit, siempre es muy curioso porque yo siempre pregunto por los gimnasios y las personas dicen, no, lo que pasa es que en SmartFit mantiene lleno. Y sí, generó muchísima capilaridad, mantiene lleno y a uno le toca ir a hacer fila. Para Están haciendo, apuntarse, claro. sí, o sea, hay que hacerle fila a una máquina porque hay demasiados usuarios, ¿sí o no? Entonces, sí, claro, generó mucha capilaridad en ventas, pero ya se está dando algo que es el servicio depende mucho de la capacidad, porque el servicio que yo presto, el servicio no se puede almacenar. Entonces, para los gimnasios es súper importante poder regular capacidad y demanda porque cuando la demanda supera la capacidad, eh, eh, pues entonces no se está prestando servicio. Hay un montón de usuarios que están haciendo fila, esperando y la experiencia del cliente se va al piso. O sea, de Ujú. una. Uf. Entonces, los gimnasios, así como los servicios médicos, los servicios, no sé, de atención donde haya no pueden almacenar. Yo no puedo decir, ay, voy a guardar, en las horas muertas del gimnasio, voy a guardar capacidad de esta máquina Claro, para que en las horas pico lleguen. No, no se puede guardar, no se puede almacenar, claro. ¿cierto? Entonces es muy curioso eso, sí. Em, y bueno, y me decías entonces que o me ibas a decir algo, no sé, te vi No, con no, ganas. no, es que me dejaste pensando con lo de que el servicio no se puede almacenar, cosa que me parece muy interesante porque sí, sí es verdad que estos centros, estos gimnasios que tienen tantos socios, tienen una alta rotación. Entonces tienen el bendito problema de que si se le va gente, le va a seguir llegando gente, ¿no? Esto se mantiene. Esto pasaba mucho en España. Ya no pasa tanto porque ya hay más opciones.
Y entonces estamos llegando ahora a un momento de más de especialización y de diferenciación. Está el gimnasio multiservicio, pues con piscina, con ludoteca para los niños, pistas de tenis, no sé qué. Está el gimnasio más cañero, más de hierro, está el de yoga. Entonces como hay como una especialización que quizás en Latinoamérica no, quizás no lo haya tanto, pero yo creo que el otro día hablaba con Carlos Hernández, que lo conoces también, y Ah, sí. hablábamos de las encuestas y salió una cosa que me pareció muy interesante, a ver qué opinas tú, de generalmente la voz del cliente es una escucha o una pregunta que es, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Qué te pareció lo que hice? ¿Cómo te parecen las instalaciones? En vez de quizás tiene que haber como otro componente, otra capa que es cómo te estás sintiendo gracias al servicio que te estoy dando. ¿Qué cambios has notado desde que estás haciendo ejercicio? ¿Crees que te ha aportado hacer ejercicio? Claro. Esas preguntas creo que son súper potentes y no lo hacemos en el fitness, ¿eh? Es que ahí en esas preguntas se nota, o sea, todo el enfoque. ¿Cómo están las instalaciones? Estoy hablando de mí. Pues sí, está bien que le estoy preguntando al cliente, pero le estoy preguntando al cliente por mis instalaciones. Entonces, de alguna forma o sea, está direccionado hacia mí. Pero si yo le pregunto al cliente cómo te estás sintiendo, cómo va tu progreso, le estoy hablando al cliente, tu voz del cliente, pero sobre tu experiencia, Claro. no sobre mis instalaciones, pero ambas preguntas son válidas, solamente que yo tengo que tener claridad que unas preguntas están mucho más orientadas al cliente, al socio o al usuario, y otras preguntas están mucho más orientadas, o sea, a su experiencia, otras están muy orientadas a yo cómo tengo dispuesto mi equipamiento, mi infraestructura, mis personas, mis procesos, que es finalmente la forma en la que yo presto servicio y que esa prestación de servicio por medio de la interacción pues resulta en una experiencia del cliente que es superior o que es inferior. Y ahorita pues me vuelvo un pedacito ahí nada más. ¿Qué están haciendo para poder regular esa oferta y esa demanda? Yo, por ejemplo, he visto, por ejemplo, aquí gimnasios que tienen tarifas diferenciales para horarios valle, por ejemplo, ¿sí o no? Ujú. Algo muy sencillo que pues el pricing siempre ha sido una forma de regular demanda, que tú tienes una capacidad fija, modula la demanda con pricing, pero puede que hayan muy poquitas estrategias para modularlo y es algo claro y es que cuando la demanda supera la capacidad, siempre se cae la experiencia del cliente, siempre, Claro, no, o sea, claro. entonces, entonces Es es, difícil escalarlo, es difícil escalar o sea, no puedes tener infinitos momentos wow. Estas son cosas que salen cuando ya el pasto está servido para que... Mira, el otro día leía en un libro de un caso de Disney. Disney es como, son como los mejores en esta historia de hacer experiencia cliente, en los restaurantes, en los hoteles, en los parques y todo el rollo. Y leía un caso se ve que hubo una familia, no, unos recién casados, querían pasar la luna de miel en uno de los hoteles de Disney. Entonces reservaron su avión, su no sé qué, pero no estaba, no sé si se llama la suite Mickey o la habitación doble en el parque de Disney, porque tienen hoteles dentro de los parques. Entonces, a través de la agencia de viaje ya no había, que no sé cuánto, no sé qué, y le ofrecieron la que está en el parque contiguo, que es el de Animal Kingdom, que es donde está lo del Rey León y todas las otras cuestiones de Disney. Total, que le ofrecieron la suite matrimonial del parque del Rey León, no sé qué. Total, buenísimo, se van a su viaje de bodas, no sé cuánto, se la pasan muy bien. Y el último día, o el penúltimo, están cenando en un restaurante de la cadena ahí en Disney. Y entonces llega la camarera muy jovial, hola, ¿qué tal? Que están por aquí de vacaciones. No, no, es luna de miel. No puede ser luna de miel, protocolo luna de miel. Botella, no sé cuánto, no sé qué, no sé cuánto. Y la chica le pregunta, oye, ¿y se están quedando en el hotel aquí Disney? Y ella dice, la chica dice, no, lamentablemente cuando hicimos el booking no había para la suite de Magic Kingdom del rey, de aquí del parque. Nos estamos quedando en el parque de al lado, del Rey León, muy bonito, espectacular. Entonces, ah, qué pena y tal. Ella se queda con esa idea y va y habla con el jefe de sala. El jefe es, oye, hay una persona, unos recién casados aquí, ya les dimos tal, protocolo recién casados,
se están quedando, pero no se pudieron quedar porque no había. Uno puede ser, voy a llamar al hotel a ver si por casualidad hubo una cancelación, no sé cuánto. Total, que la camarera le dijo al jefe de sala, el jefe de sala llamó al restaurante, el restaurante llamó al hotel y por casualidad había habido una caída en una reserva de la suite que ellos habían querido. ¿Cuál es el proceso? Vamos a hacer un momento wow de cuando le traen la cuenta, le dicen, va por la casa y que sepan que afuera del restaurante hay una van que los va a recoger para que vayan a buscar sus cosas para que la última noche al menos se queden en la suite, no sé cuánto. Imagínate el momento, o sea, imagínate el momento. Pero claro, en el libro está explicado eso, pero desde el punto de vista de que ya no es la actitud que hemos hablado, no es la creencia de grupo, no es que todo el mundo está muy ágil, el talento que hay allí, obviamente, sino que para que eso pase, ya de base todo tiene que estar alineado para que esas cosas efervescan, si es que es la palabra, que aparezcan esos momentos. Ese ejemplo me pareció fantástico porque es como que escucha activa al 2000%. Total, total. Es Es que ¿cuál es el punto que desencadena todo eso? La escucha de esa persona con el cliente. O sea, to- ahí empieza todo, ¿cierto? Pues sí, claro, después se despliega. Puede que esa escucha muera en algún momento. Puede que haya por allá en algún momento haya la señal y ¡puf! Una barrera y ¡pum! La tumbe, ¿cierto? claro. No pasa porque la organización está súper alineada, súper comprometida con que la escucha del cliente va por un canal y se la toman en serio y tratan al cliente, o sea, lo que dice el cliente es completamente serio, verdadero, lo toman como, ¿sí o no? Que Ujú. algunas veces yo escucho como que, es que eso es muy subjetivo. Ya, Obvio, si lo dijo un ser humano cliente, obvio que es subjetivo, pero es que lo subjetivo es valioso porque es que la forma en la que él se expresa, piensa, siente y etcétera, o sea, es válido completamente. Partamos de ese totalmente. punto. Lo que dice un cliente es válido. ¿Puede estar equivocado? Claro que puede estar equivocado porque los seres humanos nos equivocamos. Pero si está equivocado, tiene derecho a que lo escuchen y tiene derecho a que le expliquen que está equivocado y por qué, con buena actitud, con buen tacto, de buena forma. O sea, mi mamá me dice una cosa que yo digo, ay, mi mamá, ¿cierto? Pero claro, o sea, venga, venga mamá, yo le explico cómo funciona eso. Así Claro, a veces hay que hacer con los clientes. totalmente, Es totalmente. duro, Oye, Julián, no es fácil, es duro. voy a compartir aquí porque creo que vale Sí, la pena que la gente te siga en redes sociales porque no solamente pones un montón de cosas, estás haciendo los quick talks que me encantan. De hecho, estuve en un par, me gustan mucho las cosas que vas haciendo en cuanto a hablar de experiencia cliente, hablar de voz del cliente y toda la temática que tiene relación con CX, ¿no? De métricas, estas cosas me matan de la risa, ¿no? Este tipo de memes que utiliza cuando dices que el NPS es un indicador muy malo y que en realidad no mide la experiencia del cliente. Hay un montón de cosas muy interesantes que yo invito a los que están escuchando y lo pondré también en la introducción de que te vengan a seguir porque es genial y aporta mucho, sobre todo se nota que estás escuchando la gente que te está leyendo. Por eso el contenido creo que está muy bien pensado. Así que por ese lado, enhorabuena. sí, no, bienvenidos todos porque, a ver, pongo mucho contenido en LinkedIn y es con la intención de que todos los de la comunidad puedan aprovecharse de mí, que se aprovechen lo que más puedan. O sea, yo les regalo todo lo que sé, conozco, descubro todos los días y porque es que la única forma en la que el conocimiento se expande y se crea más conocimiento es compartiéndolo. Totalmente, totalmente. Es, eh, Y además ese conocimiento que estamos hablando de experiencia cliente, desde mi punto de vista, y es por eso que me gusta hablar de experiencia cliente, sobre todo en el fitness, porque creo que es la forma más sostenible, genuina y con propósito para competir, que es la experiencia de la persona que va a ir al gimnasio.
quitando el precio, quitando todo lo demás, al final, si yo tengo una buena experiencia, creo adherencia, creo buen hábito, voy a hacer más ejercicio y viviré más y generaré dopamina y todas estas cosas y endorfinas y ser un buen ciudadano si me apuras y el mundo irá mejor. Por eso yo siempre como que lo escalo hacia arriba. Y está muy bien, pues, porque está conectado con algo superior, está como individuo y como ser social, está conectado con un propósito superior de esa persona. Y también, finalmente va a generar consecuencias para un negocio, ¿sí o no? Yo Sí, veo, claro, y, esto y claro. claro, y en los negocios hablamos mucho, bueno, y a ver, y el retorno y el valor que crea y lo monetizable y todo eso, eh, que no es el propósito, es la consecuencia. Pero si no Mm, ejecutamos las acciones que tienen efecto, no vamos a ver las consecuencias. ujú, Y la recomendación de verdad, porque ahí lo decía pues como chistosamente, el NPS no mide la experiencia y es un indicador muy malo. Vea, ahorita más temprano, a las 9 de la mañana, estaba viendo una cantidad de resultados de NPS versus voz del cliente y ver una cantidad de personas que calificaban promotor con cantidad de quejas y problemas y dolores y angustias y ansiedad y ver detractores diciendo que no, que súper bien. Y es como esa claro. contradicción, está súper Y hay documentada. un... Sí, 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 sí. Y hay un documento por ahí, Daniel Cedeño, que creo que también lo conoces, que está bueno, estuvo en claro el que sí, podcast, un un duro, sí. documento que él puso por ahí de el componente cultural de las encuestas, donde habla, por ejemplo, que el asiático quizás por no decir que no, dice que sí. Luego está la persona más latina que pues igual dice, esto es una mierda, esto no me gusta y tal, pero no, pero es mi gimnasio, yo aquí no me voy. Entonces hay como un componente cultural añadido que lo que hace es hacer aún más complejo la captura. Y ahí con esto hilo, mira, me vino perfectamente porque antes de que terminemos la llamada quería que me contaras de Resolve, de lo que hacen ustedes en términos de entender esa analítica que hay en la voz, ¿no? Utilizando inteligencia artificial. Sí, mira, pues es que es hacerle honor nuevamente a lo que las personas realmente están sintiendo, están pensando y quieren expresar. Y que yo te decía que pues hoy en día la tecnología que tenemos ya está suficientemente avanzada y Mm, conectada para eso, para podernos conectar con esos humanos que están sintiendo y que quieren contar eso. Eh, Sean una llamada, sean una interacción de servicio en vivo, en un punto de venta, sean una entrevista, podemos escuchar a esa persona, sea en un chat, por ejemplo, o sea, en una conversación, que es algo, o sea, lo que nos hace más humanos, es la tecnología a la disposición de lo que nos hace más humanos. Conversar, totalmente. o sea, usar el lenguaje para conectarnos entre seres humanos y llegar y poder tomar miles, a veces millones de minutos de conversaciones entre seres humanos y poder interpretar, analizar e interpretar y con esa y hacerle honor a todas esas conversaciones para con eso mejorar finalmente. Nosotros decimos mejorar la experiencia, pero como las experiencias son las vivencias de los humanos, entonces finalmente para mejorar la vida de las personas. Es que o sea, que no se nos olvide. Algunos dicen es que, ay, sí, la versión romántica del CX. Sí, claro, es que sin versión romántica del CX nos desconectamos emocionalmente de lo que hacemos y no nos gozamos lo que hacemos y no le encontramos sentido a lo que hacemos. Total. Y esto es algo chévere de hacer, o sea, que le Ujú. vamos a mejorar la vida a las personas, tiene que ser chévere. Ah, que va a generar consecuencias financieras para una organización. Bienvenido Claro que sea. sí, obvio, Claro. claro que sí.
exacto, es que una Ujú. cosa no pelea con la otra, ¿cierto? Entonces, Sobre todo en las industrias de servicios, donde se prestan servicios, donde hay una interacción, porque si tú dices, mira, nosotros vendemos clavos para la industria manufactura de puentes de madera, tú dices, bueno, pero que está bien, pero en este caso es tan directo en el fitness o en medicina o ventas o en hoteles o yo qué sé, que estás tan cerca de la persona que mejor que poder analizar ahora con tanta tecnología, tantas cosas, en pro de hacerlo mejor y escuchar lo que tiene que decir. claro, y sabes qué, y de todas maneras, el que vende clavos también, porque es muy curioso porque de todas maneras el que te compra los clavos está preocupado de si esos clavos sí Mm, le van a servir, de si no se van claro. a machucar los dedos el que los va a usar, de si estás entendiendo el negocio de él en su Mm, construcción, porque finalmente tiene un cliente que va a habitar o va a usar alguna de las cosas que va a hacer. Y es muy curioso porque la experiencia del cliente en negocios B2B, digamos lo que no ha sido tan estudiada como en los negocios directos de servicio, de interacción ujú, con usuarios como los que tú dices, en fitness, en salud, en banca, en telecomunicaciones, en entretenimiento, porque los ejemplos Disney pues son muy de entretenimiento. A veces decimos como, ah, sí, pero tráigame el Disney a una industria bien aburrida, bien complicada, bien B2B, ¿cierto? Como la industria, no sé, ujú, del cemento, del concreto. Tráigame el Disney para acá, ¿sí o no? Pero perfectamente en la industria del cemento, finalmente eso va a terminar en la construcción de una casa donde va a vivir una familia. Entonces, el cliente del claro. cliente del cliente es una cadena y el preocuparse por el negocio de mi cliente cuando soy un B2B y el aconsejar a mi cliente y escucharlo y tomarlo en serio cuando Claro. soy un B2B y el volverme un socio y un aliado de mi cliente cuando soy un B2B, que eso va a hacer que su negocio a su vez funcione Claro. mejor, ¿sí o no? Y ese es Tal el cual. Customer Success que ha ganado tanta popularidad últimamente, pues son abordajes muy chéveres de la experiencia del cliente en contextos B2B que finalmente tenemos también mucho y podemos hacer mucho en estos contextos. Qué bueno. Oye, Julián, siento que pudiéramos hablar, ya nos estábamos yendo ya incluso para otro lado, a nivel de negocio, con lo cual sí, sí, me da pie a volverte a invitar otro día y hablar incluso de esos temas, porque me apunté aquí que servicio se malinterpreta a veces con experiencia. Y yo creo que eso es un tema que es muy interesante de revisitar un día. Ya te convocaré, pero oye, gracias por de una manera tan llana de explicar estos conceptos. Te lo agradezco muchísimo. Sí, 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 no, es cierto, son dos conceptos que están ahí todavía en construcción y hay demasiadas concepciones, yo he visto demasiadas concepciones erróneas, hay mucho por hacer, muy chévere porque eso quiere decir que todavía tenemos muchas cosas por hacer, que hay trabajo, que, que todavía hay, como lo decía ahorita, muchas experiencias que mejorar, muchas personas que impactar positivamente, que esto no se nos agota, esto no se nos acaba y sí, la conversación es supremamente interesante y se puede seguir de una, Qué claro que bueno. sí. Oye, Julián, muchísimas gracias. Oye, si alguien quiere seguirte, bueno, ahí está tu perfil en LinkedIn. Si alguien te quiere contactar, va directamente a LinkedIn, un correo, tú me dices y si quieres lo pongo aquí abajo, como tú me digas. Sí, sí, no, mira, en mi LinkedIn me pueden seguir en LinkedIn, e incluso ahí están mis datos de contacto, está mi correo, está mi WhatsApp, está mi sitio propio de más allá de la experiencia.com, donde incluso pueden descargar guías gratuitas de experiencia del cliente, ahí hay un repositorio de recursos, unirse a las Quick Talk que estamos haciendo mes a mes, seguir también a Resolve, que en Resolve también estamos haciendo unos eventos que se llaman Chixme Consentido, Qué porque bueno el nombre, me encanta. sí, porque finalmente, y es algo que nos encanta a los humanos, y es el chismecito, y en el chismecito está la voz del cliente,
Entonces es una forma de que también nos disfrutemos el trabajo, lo que estamos haciendo, que va a generar un impacto positivo en todos, en clientes, colaboradores, proveedores, en todos los grupos de interés. O sea, la experiencia del cliente, lo bueno que hacemos por el cliente tiene que propagar a todos lados. eh, y, y bueno, y ahí encuentran toda mi información, claro que sí, y cuentan Buenísimo. conmigo. Julián, muchísimas gracias por aportar tanto, por dar tanto, por estar aquí un rato conmigo, te agradezco un montón. Luego en la presentación pondré todos los enlaces para que te vayan a buscar y tal. Y nada, nuevamente, muchísimas gracias por tu tiempo, me la pasé genial en esta conversa y creo que se va a repetir para hablar de más cosas más adelante. Perfecto, Juan. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Me encantó el espacio, conectar incluso la creatividad, conectar lo que algunos pueden pensar que no es conexo, que tus invitados de CX, tus invitados muy del fitness, ¿sí o no? Encontrar esas Mm. intersecciones, en esas intersecciones hay una riqueza impresionante. Muchísimas gracias por abrirle este espacio a tantas personas para que aprendan, para que conozcan, para que escuchen y bueno, esto es finalmente lo que hace que crezcamos Mm. todos. Muchas Totalmente, gracias a totalmente, ti. muy bien. Pues gracias, Julián. Seguimos en contacto y te mando un fuerte abrazo. Que vaya Bueno, un muy abrazo bien. para ti. Chaito. Chao. Vale.